Bien, buenas noches. Vamos a comenzar nuestra entrega de el Israel de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de dos temas que son absolutamente relevantes para este momento histórico en el que estamos viviendo, que son la doctrina de Balaam y el conflicto en Irán. La doctrina de Balaam, iniciamos, tiene todo que ver con las circunstancias actuales de la que se cree es la iglesia de Jesucristo, porque es un engaño al pueblo de Dios que denunció el mismo Señor Yeshua en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Mm, la doctrina de Balaam es una doctrina que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dos aspectos importantes que están aquí, justamente en estas líneas, y que tenemos que advertirlos si estamos leyendo, eh, digamos, en el espíritu y interpretando de una manera correcta la palabra de Dios. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Eso implica, per se, una un odio, un deseo de perjudicar a un pueblo particular que son los que llaman aquí los hijos de Israel. Mm, un deseo de perjudicar a una población específica llamada los hijos de Israel. ¿Y cómo lo hacía? Encubiertamente, enseñándole al enemigo Balac. Vamos a ponernos en contexto un poquito acá, porque seguramente algunos están perdidos. Pero esto ocurrió en el contexto de cuando Israel venía por la parte oriental, por la ribera oriental del Jordán, para ya entrar en la tierra prometida. Tenía que pasar por la tierra de un pueblo que era un primo lejano de ellos, hijos de Lot, llamado Moab. Recuerden que los hijos de Lot eran Moab y Amob, perdón, Moab y Amón. Y este pueblo de Moab tenía un rey que en ese entonces se llamaba Balac, y que este rey, conociendo lo que Jehová había hecho con el pueblo de Israel, cómo lo hizo salir de la tierra de Egipto con mano poderosa y cómo venció a la potencia número uno del mundo militar, llamada Egipto en ese momento, para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y traerlos a la tierra que le había prometido a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. ah, No quiso Balac que este pueblo pasara por sus linderos. Así que cuando los vio establecidos en esta llanura, Balac se le ocurrió no arriesgarse para salir a enfrentarlos, puesto que ya había escuchado cómo los israelitas eran una suerte de pueblo invencible por este Dios que tenían. Entonces, de una manera eh, encubierta, contrata a este profeta Balaam para que venga Balaam, madianita, además, vidente, hombre, varón de ojos abiertos, como él mismo se llamaba, eh, para que viniera y maldijera al pueblo de Israel. Mm. Vamos a ver entonces en qué consiste la doctrina de Balaam. Gregory Theophilus dice, la doctrina de Balaam es la subversión en el pueblo de Dios. Subversión, una palabra que al menos en América Latina es bastante común. Los subversivos son los guerrilleros. Pero esto se remonta a los tiempos de la Guerra Fría, cuando los soviéticos comenzaron a utilizar armas no convencionales, es decir, no hardware, no tanques, no balas, no ejércitos, soldados, ni nada, sino simplemente la subversión cultural como una manera de combatir al enemigo. ¿Qué es la subversión? La subversión es un proceso sutil para socavar los cimientos de algo. En nuestro caso es la ética judio-cristiana, mm, para que eventualmente caiga o cambie de forma. ¿Mm? Ok, es una manera de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es el modus operandi de Satanás.
¿No es algo muy similar a lo que hizo la serpiente, la sigilosa serpiente con Eva? Digamos, tomar a la mujer ahí lejos de Adán y hablarle al oído, mientras que Dios no estaba en el huerto. Eso es subversión. Es una técnica muy, muy, muy parecida a lo que usa Satanás, ¿eh? Ok, vamos a ver algunos. Bueno, vamos a ver aquí cuál es el móvil o cuál fue el móvil de Balaam en su momento. Judas 1:11 lo demanda. Dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, por codicia. Segunda de Pedro 2:15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aquí hay una motivación clara y es la codicia por bienes materiales, recursos, dinero, oro, etcétera. Y eso es lo que motiva a estos que retienen la doctrina de Balaam al interior de las iglesias hoy en día, cristianas, de las comunidades donde se supone que debemos estar hablando de cosas espirituales. Hay gente que está obteniendo lucro económico y está haciendo caer al pueblo de Dios en engaños, en fornicación, en idolatría y en toda suerte de cosas que son para violar el pacto de nuestro Dios. Eso lo demandó Dios en Apocalipsis 2:14 a la iglesia de los últimos tiempos, porque estamos hablando del Apocalipsis, de la revelación que sería para los tiempos finales. Y estamos en los tiempos finales, claro. Estamos desde los tiempos de Juan. Desde que Juan escribió, estamos en los tiempos finales. ¿Cuánto más ahora? Ahora estamos en los finales de los finales, de los finales. Y esto es subversión. Llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero con una táctica bastante sutil y es juntar y producir. Primero se produce obviamente un choque. Primero se produce una eh, polémica y controversia. Pero con el tiempo, imágenes como esta se van haciendo mucho más normales. Esto es Tel Aviv, esto es Israel. ¿M? Y ahí está la bandera de Israel con un símbolo tan importante como la estrella de David, que es un símbolo mesiánico además, para los que dicen que es un símbolo pagano, es un símbolo mesiánico basado justamente en las profecías que dijo Balaam mirando hacia los batallones de Israel en la llanura, y Jehová le puso palabras en su boca en las que habló de la estrella. Esta estrella es el símbolo de Israel y ahora lo ponen sobre una bandera de 6 colores, que simboliza el activismo de los sodomitas modernos. ¿M? Y esto es, señoras y señores, subversión cultural en pleno Israel, cuanto más en los demás países occidentales. Al punto que llegamos a ver esto como cosas normales. Miren supuestamente un judío ultra ortodoxo con su sombrerito, con su barba, vestido de negro, sí, no muy arreglado, la verdad. Camisa por fuera, zapatos un poco sucios, ok, saco arremangado, pero bueno, poniéndole un tefilim a un activista gay con una kipá. Mm. Esto es subversión. Señores, esto es subversión. Ni que hablar de esta, que ya es una absoluta blasfemia, ¿eh? Pintar la cruz con los colores de un activismo sodomita. Bueno, esto es agitación y propaganda. Y esa es la manera como se utiliza. Primero, agitación. Agitadores profesionales vemos todo el tiempo en Occidente. Gente que produce controversia, que produce polémicas. Pero que en el fondo lo que están ahí es para ponerle la cara al rechazo social para que después lo que ellos estaban diciendo se empiece a normalizar con símbolos como este.
cambiando la bandera de un país tan importante como Estados Unidos por una bandera de activismo sodomita. ¿Ok? Esto es agitación y propaganda. Lo vimos en los Juegos Olímpicos del 2024, aludiendo a la escena que pintó Leonardo da Vinci, mal por cierto, de la última cena del Señor Yeshua con sus discípulos. Y esto lo que pretende es normalizar la imagen, porque esto lo ve un niño de 12, 13 o menos años, 14 años, 15 años, lo que sea, jóvenes, que están apenas mirando el mundo y diciendo, bueno, ¿a qué mundo llegué? Y están viendo hombres vestidos con ropa interior femenina, semidesnudos, haciendo de una imagen sagrada un bacanal ridículo. La otra parte de la doctrina de Balaam, lo primero es esa táctica satánica de la sutileza, ¿m? Con la agitación y la propaganda, normalizando lo que es anormal, así llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Lo siguiente es que ataca a un pueblo particular, que son los hijos de Israel, como lo dice en Apocalipsis 2:14. Ven ahora pues, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo puedo herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Números 22:6. Aquí es cuando Balac le pide a Balaam que maldiga a este pueblo. Bueno, Balac estaba bien despistado, ¿eh? Porque Balac pensaba que eso era como un sortilegio, no, perdón, como un hechizo, ¿eh? Él podía pronunciar las palabras mágicas y ¡boom! De repente ya era un pueblo maldito. Ujú. Eh, pero lo que quería básicamente era hacerle daño a este pueblo, el pueblo de Israel. Y eso es lo que está pasando actualmente. Dentro de la iglesia cristiana se quiere dañar al pueblo de Israel. Es increíble. Bueno, aunque no es tan increíble porque el cristianismo históricamente ha sido antisemita desde el siglo cuarto. Más por celos, más por competencia, por poder religioso que otra cosa. Pero con los siglos, con las décadas, siempre el pueblo judío ha sido perseguido y uno de los grandes perseguidores ha sido la iglesia cristiana. La doctrina de Balaam es también el antisemitismo, también conocido como antisionismo disfrazado de piedad, dice Gregory Theophilus, porque ahora se escudan, digo, para desmarcarse de esa mala propaganda que tuvo el, el nazismo en el siglo XX, con el holocausto y todas estas cosas. Entonces dicen, no, 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 nosotros no somos antisemitas, somos antisionistas, que es diferente. Pues peor todavía. Porque el sionismo representa una idea sencilla y es la idea de que el pueblo de Israel vuelva a su tierra ancestral, de que un pueblo que ha estado en la diáspora por siglos, por 1813 años, vuelva a su tierra, a tener una nación, a tener una lengua oficial, a tener una moneda, a tener un gobierno, a tener una forma de organización social como ellos lo decidan. ¿M? Esa es la idea del sionismo. Me parece una idea, pues, buena desde el punto de vista humano, pero más que eso, o sea, lógica, todo pueblo se supone que hay un derecho de la autodeterminación de los pueblos, de lo que hablan los políticos, estos habladores de... Ok. Entonces, el sionismo simplemente procura que el pueblo de Israel ahora tenga su residencia en su propio país, del que salió 1813 años atrás y volvió recién hasta 1948, hace 77 años, cuando fue nación de nuevo. Y esto es algo que estaba profetizado y es parte de nuestra fe. ¿Ok?
Vamos a ver cómo algunos de los principales referentes cristianos, y ni siquiera estoy hablando de los católicos, que históricamente han sido antisemitas, estoy hablando del cristianismo protestante. Uno de los principales referentes en el mundo hispanohablante y también en otras lenguas, en todo Occidente, es César Vidal, un gran referente académico. Y acá está en una charla con un pastor cristiano que es un gran influencer, que es el pastor Will Graham, que es, si no estoy mal, irlandés, pero está radicado en España, habla muy bien el español y es un referente de la iglesia cristiana evangélica. Creo que es protestante calvinista, si no estoy mal, eh, en toda Latinoamérica. Pero escuchemos lo que dicen, o lo que Esa dice es la César. enseñanza totalmente inquebrantable y exclusiva de la historia del cristianismo hasta la aparición del dispensacionalismo. Es decir, la idea que el cristianismo ha tenido siempre ni siquiera es que la Iglesia sea el nuevo Israel, sino que la Iglesia es Israel. La iglesia es Israel. Eso, bueno, eso no es nuevo. Esto se llama la teoría del reemplazo, ¿eh? En todos los lugares donde encuentres Israel en el Antiguo Testamento, esa es la iglesia. Bien, continuamos escuchándolo. Vamos, quiero que ustedes lo escuchen, porque esto es lo que se está enseñando en muchas iglesias en todo Occidente. Vuelvo y repito, César Vidal es un gran referente, no es cualquier persona, ¿ok? Y estas son las enseñanzas que se están dando, por lo tanto, mucha gente está confundida y están cayendo en el error de Balaam. Y quien lo expresa magníficamente es Pablo en Romanos, cuando dice que Israel es un olivo, que aquellos judíos que no han creído en Jesús han sido arrancados de ese olivo y que, por el contrario, los gentiles que han creído en Jesús han sido injertados en el olivo. Es decir, no es que haya una sustitución, es que la continuación de la historia de Israel es el hecho de que aquellos judíos que no han creído en Jesús han sido cortados y, por el contrario, en el olivo Israel hemos sido injertados los que somos gentiles, como tú, como yo, pero que creemos en Jesús. Y esto no es algo nuevo. Esto es algo que el Antiguo Testamento profetizaba. Al inicio del libro de los Hechos, Pedro está predicando a otros judíos y les recuerda el texto de Deuteronomio, en el cual Moisés ha profetizado que cuando aparezca el profeta, que es el Mesías, aquellos que no crean serán arrancados del pueblo de Israel. Es una cita clarísima del libro de los Hechos. Es decir, que incluso dentro del Antiguo Testamento, Israel no está formado por la totalidad de los israelitas o la totalidad de los judíos, sino por aquellos que realmente son fieles al pacto y creen en el pacto. Y la prueba está en que, por ejemplo, la referencia al resto, al residuo, que son los únicos que se salvarán, es evidente. Entonces, frente a una interpretación nacionalista, hoy podríamos decir sionista, del judaísmo, en el sentido de que todos los judíos, por el hecho de ser judíos, van a pasar al Olam Jabá, al mundo venidero, y por ejemplo en el Pirkei Avot, que es uno de los grandes tratados del Talmud, se habla de cómo Abraham está esperando a las puertas de la muerte para echar mano de los judíos y llevarlos a todos a su seno, y se dice que todos los judíos, sin excepción, van a entrar en el mundo por venir. La enseñanza de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es que solo hay un residuo que efectivamente forma parte realmente de ese Israel. El resto pueden estar circuncidados, pueden descender de la tribu de Benjamín, lo que sea, pero eso no los convierte en Israel. Y por el contrario, y este es un elemento que aparece señalado también en el Antiguo Testamento, pero que se ve con mucha claridad en el Nuevo, aquellos que han creído son los que son injertados en ese olivo Israel y son los herederos de Abraham. Y esto es muy importante porque si tú recuerdas el texto de Gálatas 3, donde Pablo expresa por qué ya no estamos bajo la ley, dice, bueno, la ley tuvo una utilidad. La ley era el ayo, era el pedagogo, que es ese esclavo que llevaba de la mano al niño hasta la escuela. La ley fue ese esclavo que nos llevaba de la mano hasta Jesús. Pero una vez que ha llegado Jesús, una vez que ha llegado el Mesías, no estamos bajo la Torá, no estamos bajo el ayo y se produce una nueva realidad en la cual en Cristo no hay ni hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, sino que todos somos uno en Cristo y somos herederos según la promesa.
Es decir, los herederos de las promesas de Abraham, y esto es muy importante recordarlo, son aquellos que han creído en la descendencia de Abraham, que es el Mesías Jesús. No son aquellos que racialmente, nacionalmente, culturalmente denominaríamos judíos. Hay una parte que sí, los que han creído en Jesús, pero evidentemente hay otra parte que ha sido desgajada y para Dios no forman parte de Israel, aunque lleven una bandera con la estrella de David. No son Israel, han sido desgajados, como dice Pablo, y por el contrario, aquellos que han creído en Jesús, que forman la iglesia, sí están dentro de ese Israel, aunque su origen sea un origen gentil. Esto a mí no me parece secundario, es decir, yo no soy amigo de discutir en cuestiones escatológicas porque muchas veces me parece que son demasiado imaginativas y muy estériles. Pero esto sí me parece muy grave, porque la Biblia señala claramente quién es el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios está formado única y exclusivamente por aquellos que creen en Jesús. Y solamente, como dice Juan 1:12, los que han aceptado a Jesús tienen la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, cuando uno excluye esto, lo pone entre paréntesis y dice que además hay otro pueblo de Dios que es paralelo y que además se da la circunstancia de que siguen siendo pueblo de Dios sin creer en Jesús, ahí estamos entrando en un terreno teológicamente muy peligroso y bíblicamente inaceptable. Solo hay un pueblo de Dios y esa pertenencia al pueblo de Dios, esa filiación divina, ese ser hijos de Dios, ese ser descendientes espirituales de Abraham, está única y exclusivamente unido a la condición de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la... Bueno, ¿qué tal, Convincente, ¿no? César Vidal, como siempre, bastante convincente porque tiene argumentos muy sólidos, pues porque los saca de la Biblia y el 90% de lo que dice es verdad. Es bíblico, es totalmente cierto. Pero hay un detalle que se le pasa por alto, o varios detalles, ¿no? Por lo menos dos a César Vidal, y es que Dios no ha acabado con el pueblo judío, como tampoco ha acabado con el pueblo cristiano. Hay una época, hay un tiempo para todo. Así se quiera decir que, no, que Dios no tiene dispensaciones, Dios tiene dispensaciones. Por eso Pablo dice en Romanos 11 que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, viene esta ceguera que tienen los judíos, ¿no? Los israelitas. Por otro lado, tampoco se puede cerrar la puerta porque el juicio de Dios aún no se ha dado. El tribunal de Cristo no ha llegado todavía. Va a llegar pronto. El tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles está a punto de terminar, pero eso no quiere decir que ya terminó. Dios no le ha cerrado la puerta a ningún ser humano. Desde que permanezca vivo, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Él tiene paciencia para que todos procedan al arrepentimiento y a la fe en el único Hijo de Dios, Yeshua. Pero aparentemente en su teoría, César ya cerró la puerta. Estos muchachos ya están condenados, los judíos que no creen en Yeshua aún, porque aún, digo, aún no creen, porque ya sea que tengan un prejuicio histórico de su propia religión o que tengan una aversión al Jesucristo greco-romanizado que ha predicado el cristianismo occidental y, a propósito, ha perseguido a los judíos por siglos hasta el día de hoy. ¿Mm? Hoy con mucho menos, digamos, argumentos que antes, pero por siglos históricamente el cristianismo ha perseguido a los judíos. ¿Cómo creen ustedes que los judíos van a creer, considerar su Dios, su Mesías, su Salvador, a alguien cuyos seguidores los han perseguido y los han matado y los han robado y expropiado durante siglos? Porque han vivido en sus naciones, en España, Países Bajos, Alemania, en Grecia, en Turquía, en África, en las Américas, en todas partes, de todas partes, los han perseguido, los han masacrado, los han robado, bueno, ¿no será que parte de lo que les está sucediendo también a los judíos es la culpa de los cristianos occidentales? Bueno, vamos a ver. Yo no le cerraría la puerta porque tenemos, por ejemplo, este famoso Levítico 26:45, que es el Betzahartí, me acordaré de ellos, me acordaré,
Bet-Zaharti, que dice, y aún con todo esto es una profecía, estamos hablando de Moisés en la Torá, es Levítico 26:45 y ya está hablando del futuro cuando los judíos estén dispersos en todas las naciones de la tierra. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, y pone el sello de confirmación, yo, Jehová. Y esto lo que quiere decir es, señores, que por el pacto que no está invalidado, Jehová aún va a tratar con el pueblo de Israel. Pero hay muchos versículos de ejemplo, hay versículos en donde dice que si, digamos, si faltaran las leyes del día y la noche, el sol y la luna y las estrellas, si esas leyes llegaran a faltar, faltaría Israel para ser nación delante de mí, dice Jehová. Esto está en Jeremías, ¿eh? Hay muchos ejemplos en los que Jehová habla así de su pueblo Israel porque él no ha terminado con su pueblo Israel. Y sin embargo, en el cristianismo ya se le está cerrando las puertas, ya se le cerraron las puertas. Aludiendo además a Pablo, que Pablo en Romanos 11, que lo cita César Vidal acá, es bastante claro. Hay que leer completo, ¿eh? Vamos a leerlo. Porque si su exclusión, es decir, la exclusión del pueblo de Israel de la participación en la libertad en el Mesías es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? O sea que pueden volver a ser admitidos nuevamente. ¿Por qué les vamos a cerrar las puertas si Dios está contemplando admitirlos? Esto es palabra de Dios. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, a ver, esto tiene muchas interpretaciones, pero ¿quién es la raíz? La raíz es, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Quién lo dice? Pues el Mesías, Yeshua, ¿eh? Yeshua, el Mesías judío. Y si la raíz es santa, las ramas tienen algo de esa santidad. No hay que confundir peras con olmos, ¿eh? Porque cuando se dice el pueblo de Dios, estamos hablando de una dimensión que aún todavía no conocemos plenamente. Porque solo un remanente será salvo, solo un remanente es parte de ese pueblo de Dios, tanto de judíos como de gentiles. No podemos decir, no, todos los que hicieron la oración de entrega y le entregaron su vida a Jesucristo son la iglesia de Jesucristo y ya ellos son el pueblo de Dios. No, no necesariamente, ¿eh? Hay un remanente dentro de la iglesia de los gentiles, así como hay un remanente dentro de Israel también. Y aunque ellos están cegados temporalmente, y esto lo vamos a ver ahorita, Dios no ha terminado con ellos, la historia no se ha acabado ni la puerta se ha cerrado. Vamos a ver qué sigue diciendo aquí Pablo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y esto me suena a un mandamiento, no a una mera sugerencia. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. No importa cómo te llames. Juan, Pedro, Jacobo, Alberto, mm, César.
Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Claramente la puerta no se ha cerrado. ¿Por qué la cierras tú, César? Si la puerta no se ha cerrado. Dios no la ha cerrado. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto es un tiempo y una ocasión, mientras que están entrando y aún no ha terminado el tiempo en el que puedan entrar los gentiles para encontrar la salvación y el acceso al Todopoderoso Dios de Israel, Dios de Jacob, que así se hace llamar. Ha ocurrido endurecimiento en Israel en parte y ellos lo están sufriendo. Las consecuencias de eso las están sufriendo. A través de los siglos las han sufrido. Holocausto, pogromos, 7 de octubre, Bondi Beach. Ujú. La lista continúa. Así que no los juzguemos tan a la ligera, porque Dios no los ha juzgado. Bueno, pero no fue Jesucristo, Yeshua el Mesías, el que en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿O eso solo iba dirigido a los gentiles que estaban ahí? Ah, es un doble rasero, ¿no? No, es que ellos mataron a Dios. Mm, técnicamente no fueron los judíos, técnicamente fueron los romanos. Pero claro, obviamente no estamos exculpando a los judíos. Ellos gritaron crucifícale, ellos lo llevaron ante Poncio Pilato para que lo juzgara en un juicio arbitrario y lo condenara a muerte, pero no fue Yeshua mismo el que dijo, nadie puede tomar la vida de mí, sino que yo la ofrezco por mi propia voluntad. Nadie puede matar a Dios. Él se ofreció, porque así estaba escrito, porque así tenía que ser, porque nosotros tenemos salvación en ello. ¿Cómo vamos a culpar a una etnia, sobre todo a la etnia del mismo Mesías? Por otro lado, aunque ah, uno de los argumentos es decir, no, lo profético es muy imaginativo, eso es ridículo. Eh, es un mandamiento que todos los discípulos de Yeshua deberíamos observar juiciosamente, velar y estar despiertos. Y ese velar quiere decir estar pendientes, despiertos de los hechos que están sucediendo y compararlos con lo que está escrito y profetizado, para que cuando llegue el momento estemos preparados y sepamos qué es lo que va a acontecer. Y creo que el momento está llegando, ¿eh? Creo que las señales se están dando desde hace rato ya, por lo menos 4 o 5 años, o 6 ya. ¿Mm? Así que Israel es el reloj profético de Jehová, sí, claro, porque está escrito. El mismo Yeshua dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Vamos a ver, entonces, lo que quiere decir aquí es que en Judea va a haber gente. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo.
Ok. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. O sea que en Judea había gente que observaba el sábado en el final de los tiempos. ¿Y quién es el único pueblo? ¿Cómo se llama? El único pueblo sobre la tierra que guarda el sábado. Que yo sepa, los cristianos occidentales no guardan el sábado, guardan el domingo. Desde el siglo IV, cuando la Santa, Católica y Apostólica Iglesia Romana decidió que para no molestar a los paganos deberían unificar los días de reposo, el sábado con el domingo, violando el mandamiento de Dios, que dice claramente, acuérdate del sábado para guardarlo. ¿Mm? Pero los judíos guardan el sábado y están en Judea. Esto quiere decir que el Mesías está diciendo que en los últimos tiempos van a haber judíos en la tierra de Judea. Por lo tanto, está profetizado que para que los últimos eventos sucedan, deberíamos ver a los judíos en Judea, y es algo natural. Pero no estaban en Judea hasta 1948. Llegaron oficialmente a convertirse en una nación en la tierra que antes era Judea. Ni siquiera tienen todavía Judea y Samaria, porque eso está ocupado por palestinos cisjordanos. ¿Ok? Pero bueno, por lo menos están en varias regiones. Pero aún no vemos Jerusalén, solo una parte de Jerusalén, pero aún no vemos que Jerusalén sea eh, manejada por los judíos. Continuemos. Estas son las consecuencias de lo que ha sucedido por todas estas desavenencias, contradicciones y confusiones que se ha sembrado por la doctrina de Balaam dentro de la iglesia cristiana. Los cristianos no tienen poder de reacción y entonces los musulmanes se toman las calles. New York, the city that never sleeps because violent protesters won't let it. Bueno, eso creo que vamos a tener que traducirlo. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, ahora no puede dormir porque los manifestantes protestantes violentos la han tomado, no la dejan dormir. After the October 7th massacre of Israeli civilians, Democratic Socialists of America and other extremist groups began to disrupt New York City. Después de la masacre del 7 de octubre, los socialistas demócratas de Estados Unidos, especialmente en Nueva York, se han tomado las calles de Nueva York, Rallying for Hamas. manifestándose por Hamas. Protesters blocked JFK Airport, Bloquearon el aeropuerto JFK, stranding thousands. hicieron trancones de miles, They took over Grand Central Station, tomaron la estación central, they shut down bridges and tunnels, cerraron túneles y puentes, holding the city hostage. They even hijacked haciendo de la ciudad rehén e incluso secuestraron la Navidad. Christmas. We took over Christmas Day in New York City. Hemos tomado el día de Navidad en la ciudad de Nueva York. They marched through Jewish neighborhoods, Marchan amenazantes sobre los barrios judíos, intimidating their residents. intimidando a los residentes. We will bring chaos to your streets. Traeremos caos a sus calles, Today and every day. hoy y todos los días. These rallies don't just disrupt, Estos rallies no solamente disrumpen, they devolve into violence. se convierten en violencia. And now, one of the protesters, Zoran Mamdani, Y ahora uno de los protestantes, Zoran Mamdani, is running for mayor. este es un video, parece que antiguo, pero Zoran Mamdani no está candidatizado para alcalde, ya es alcalde de Nueva York. Mamdani didn't just support the protests, Él no solamente apoyó las protestas,
sino que se unió a ellas. He joined them. As mayor, he'd defund the police, Como alcalde desfinanciaría a la policía, replacing cops with social workers, reemplazando a los policías con trabajadores sociales. Bueno, claro, esto ya ha pasado. Esto no es que Mamdani lo vaya a hacer, lo haya hecho, no. Ya sucedió en Nueva York, ¿ok? Como en otros estados y ciudades de los Estados Unidos. so when you dial 911, no one comes. I am in favor of defunding the police. Cuando marques 911, nadie vendrá. Y Mamdani dice, estoy en favor de desfinanciar a la policía. No policías, no KKK, no Estados Unidos fascista. KKK es el Ku Klux Klan, ¿ok? Es una organización racista del siglo XIX. Violence is an artificial construction. La violencia es una construcción artificial. Oh, qué genio este. Mamdani won't protect New York from violent protesters. He'll protect the violent protesters from New York. Bueno, creo que esto era una campaña para desacreditar a Mamdani antes de que fuera elegido. Bueno, las noticias son que ya fue elegido Mamdani como alcalde de Nueva York. Canary Mission, todos los créditos para @CanaryMission en Instagram. Bien, vamos a ver si estas manifestaciones son espontáneas por los derechos humanos o no son más que agitprop financiado, y obviamente la gente que cae en esto están vendiéndose por lucro, como la doctrina de Balaam, ¿eh? Y esto pasa al interior de la iglesia. Claro, lo que pasa al interior de la iglesia se refleja en toda la sociedad, ¿eh? Porque estamos hablando de la cabeza que Yeshua, el Mesías, puso sobre toda la creación, a la iglesia, a lo que llaman iglesia. Yo lo llamaría congregación únicamente, pero la congregación de los hijos de Dios es la cabeza de toda la creación, según la carta a los Colosenses. Sin embargo, vemos que todo está en caos porque, claro, al interior de la iglesia hay todavía mucha confusión por doctrinas, por retener doctrinas como la doctrina de Balaam, antisemita. Veamos. Durante meses, Gaza estuvo en todas partes, en todas las portadas, en todos los informativos, en todas las universidades, en todas las calles. España entera movilizada, Europa movilizada, el mundo movilizado, nuestra izquierda socialista en primera línea. Manifestaciones masivas, ocupaciones, gritos, violencia justificada en nombre de una causa moral. Y ahora vamos a ver Irán, porque en 3 semanas más de 40.000 personas asesinadas, según fuentes independientes, mujeres ejecutadas por luchar por sus derechos, ciudadanos abatidos por pedir libertad, un régimen que dispara, encarcela, ejecuta y controla la información. Pero Irán no está en las portadas, no abre informativos, no domina debates, no paraliza ciudades. ¿Dónde está ahora todo el mundo? ¿Dónde están las manifestaciones diarias? ¿Dónde están las calles ardiendo? ¿Dónde está esa indignación constante que vimos con Gaza? Porque no está, no existe. En Gaza vimos a Naciones Unidas, agencias internacionales, a hospitales y organizaciones humanitarias verificando cifras, contando muertos, actualizando números día a día. Los datos se discutían, se contrastaban, se analizaban. Pues en Irán eso no pasa. El régimen ha impuesto apagones de internet, ha expulsado o bloqueado a verificadores independientes, no permite acceso libre a periodistas ni a organismos internacionales. ¿Dónde está ahora Naciones Unidas contando cadáveres? ¿Dónde están los equipos verificando hospital por hospital? Porque no están.
no pueden entrar, no se les deja. Y aún así seguimos escuchando cifras ridículas, porque son ridículas, cifras oficiales proporcionadas por el mismo régimen acusado de matar a su propia población, repetidas sin contraste por muchos medios. Las mujeres iraníes luchan solas. Los ciudadanos iraníes mueren solos, sin portadas, sin marchas, sin universidades ocupadas en su nombre. Si la indignación fuese realmente por los derechos humanos, Irán estaría hoy en el centro de todo, porque se lo merece. Si la causa fuese la libertad, las calles estarían llenas, pero no lo están. Porque esto nunca fue solo sobre víctimas. Fue sobre a quién conviene defender y a quién se puede ignorar. Y se ha visto. Bien, todos los créditos para Media Oriente en Instagram también. Sí, no, pero no solo Irán, África, los países africanos, Burkina Faso, Nigeria, el Congo, países que están en guerra y es una guerra religiosa en los que se está persiguiendo a los cristianos activamente. Siria, por ejemplo, también. Eh, bueno, es que la lista es larga, la lista es larga. Aquí en América tenemos Nicaragua, Colombia, países donde también por otras razones, digamos, no tan religiosas, más bien culturales, pero también se persigue a los creyentes. La persecución es en todo el mundo, pero el tema de Irán es un tema bastante candente y que nadie está hablando en Occidente porque los medios occidentales no lo están poniendo en las primeras planas. Un tema que es totalmente digno de primera plana y lo están ocultando. Es increíble ver esta desinformación a la que estamos sometidos. Pero gracias a Dios, bueno, también hay periodismo independiente y también hay gente que se la juega para poder comunicar, para poder hacerle saber a todo el mundo qué es lo que está pasando en estos países. Bien, dentro de las congregaciones del Mesías encontramos la doctrina de Balaam. ¿Será que esta doctrina de Balaam, que ha sido motivada por razones de codicia, todas estas cosas que estamos viendo están relacionadas con la codicia, están relacionadas con, con un deseo de, no importa si perjudicamos al otro con tal de obtener un beneficio rápido, hacernos ricos pronto, rápido, cosas así. Una motivación totalmente materialista de vendiendo, vendiendo el bienestar y la seguridad no solo física, sino espiritual de las personas. Esa es la doctrina de Balaam. Y eso es lo que dice el Apocalipsis que está sucediendo en una parte de la iglesia, de las congregaciones del Mesías. Vamos a ver. ¿Quién está detrás de esa agenda? ¿Quién está financiando toda esta agitación y propaganda? ¿Quién está financiando las marchas? ¿Quién está financiando la eh, infiltración dentro de las iglesias, de la iglesia anglicana, de la iglesia católica, de las demás iglesias protestantes y no protestantes, bueno, de lo que sea? ¿Quién está financiando esas cosas? Pues aquí están los principales financiadores de los que tenemos noticia. Tal vez haya otros más, seguramente los hay, pero sabemos de cierto que estas entidades que están acá, la Open Society Foundation de George Soros y su hijo Alexander, creo que se llama Soros, la Rockefeller Foundation, la Corona Británica, el Estado de Qatar y la Hermandad Musulmana están proveyendo millones y millones de dólares para que estas agendas sean una realidad en Occidente y produciendo el caos, la subversión, el agitprop necesario para subvertir los valores cristianos occidentales. Vamos a ver ahora qué es lo que está pasando con Irán.
¿Y qué relación tiene con la profecía de Daniel capítulo 8? En Daniel capítulo 8 vemos dos animales, dos bestias, un carnero y un macho cabrío. El carnero claramente es Irán y el macho cabrío es Yaván. Es una potencia occidental, pero parece una coalición de potencias a mi entender. Pues es una teoría, ¿no? No estoy diciendo que así vaya a ser, que así tenga que ser, que así lo tiene que interpretar usted. No, no. Simplemente, a mi entender, en este momento no es una única entidad política, porque no hay una potencia descollante en Occidente. Más allá de potencias que fueron imperios como UK, como Gran Bretaña, o de potencias mundiales como Estados Unidos, que claramente es la principal potencia militar del mundo, pero ahora tiene otras potencias que lo están amenazando, por lo menos en el ámbito militar, como China, como Rusia, como Corea del Norte y ahora también como Irán. En Daniel 8, del 3 al 7 dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero, perdón, a ver, vi que el carnero vi que el carnero hería con los cuatro cuernos al poniente, al norte y al sur. El poniente es el occidente, ¿ok? Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía y se engrandecía. Punto. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. En este momento los titulares de las principales agencias de prensa del mundo están notificando sobre lo que está sucediendo entre Estados Unidos e Irán. Pero Estados Unidos no solamente, sino Estados Unidos en una coalición con al menos una potencia de la OTAN, que es Gran Bretaña. La OTAN ahorita está un poco disgregada, pero al menos Gran Bretaña, y esto es algo notable, está con Estados Unidos en esta eh, posible guerra que haya contra Irán. Principalmente, y deberían estar las potencias de la OTAN contra Irán porque, pues bueno, ese es el acuerdo que tiene la OTAN. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Y también porque todos tienen intereses petroleros en el estrecho de Hormuz, que está siendo amenazado por Irán. Y ese es un corredor, es una arteria principal de la economía petrolera del mundo. Así que Irán está amenazando al mundo y bueno, el mundo está respondiendo de una manera que puede desbordar en un conflicto nuclear, porque no se sabe en este momento a ciencia cierta si Irán ya tenga capacidad nuclear, pero tiene una capacidad misilística bastante fuerte. Tiene misiles hipersónicos, de largo alcance. Pueden alcanzar Europa, obviamente pueden alcanzar Israel, que es su objetivo principal. Y bueno, incluso se dice que tienen misiles que podrían alcanzar los Estados Unidos. Así que, y bueno, el programa nuclear de Irán en junio del año 2025, el año pasado, se supone que se atacó por parte de una coalición entre Israel y Estados Unidos. Israel hizo su parte, que fue descabezar a toda la cúpula militar y a los científicos nucleares iraníes, pero Estados Unidos, digamos que eh, anunció tanto el ataque que los iraníes tuvieron tiempo para sacar todo el uranio enriquecido y lo único que hicieron fue bombardear unos cascarones
en 2 o 3 bases subterráneas, plantas de enriquecimiento de uranio que no tenían uranio. ¿Ok? Así que solo bombardearon la infraestructura, pero no dañaron la capacidad iraní para producir armas nucleares y de hecho en este momento se teme que ya puedan tener un arma nuclear. Así que esto puede ser seguramente que va a ser una guerra. Están en este momento en Omán teniendo conversaciones, pero no creo que se vayan a poner de acuerdo. Sin embargo, pues todo puede pasar, ¿no? Vamos a ver si esta es la guerra, el encuentro entre esos dos bestias, el carnero y el macho cabrío, de la que habla Daniel en Daniel 8:37. Continuamos leyendo. Ah, bueno, y alguno podría decir, bueno, esto ya pasó, eso fue este cuerno notable que está aquí entre los ojos del macho cabrío, fue Alejandro Magno, ¿no? Y Alejandro Magno ya conquistó el reino de Media y Persia hace muchísimos años, más de 2300 años. Así que eso ya pasó, eso no tiene caso ver esa profecía más. Sin embargo, lo que estaba profetizado además es que este carnero, este cuerno notable, perdón, desaparecería y en su lugar aparecerían 4 cuernos, como se ve aquí a la derecha, y de esos 4 cuernos, de uno de esos cuernos, aparecería un cuerno pequeño. ¿Por qué pequeño? Tal vez porque es sigiloso, porque es, sí, fabiano, ¿ok? Tengo una teoría acerca de quién es ese cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Y el anticristo, eh, tengo la teoría de que ya está caminando entre nosotros hace muchas décadas. Mm. Los que quieran conocer esa teoría a fondo pueden descargar gratuitamente el libro en academia.edu, El Israel de Dios. Va a estar en librerías muy pronto, pero por ahora el contenido está gratuito en academia.edu. Ustedes pueden consultarlo como el Israel de Dios y de ahí lo pueden descargar y lo pueden leer de manera totalmente libre. ¿Ok? Así que, ¿por qué es importante esto? Vamos a ver. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Tierra gloriosa es Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del cielo y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Esto lo que quiere decir en lenguaje profético es que ese cuerno pequeño tiene la, el poder y el espíritu, si se puede decir así, de Satanás mismo. Este que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y las estrellas del cielo echó por tierra, claramente es una alusión a Satanás. Y el cuerno pequeño aquí lo está asociando con ese poder satánico. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Hago un análisis mucho más profundo de todos estos versículos en mi libro El Israel de Dios. Ustedes pueden descargarlo aquí. Pero en este momento no voy a hablar mucho sobre eso, más que mencionar que claramente aquí lo que está diciendo es que ese cuerno pequeño es el mismo personaje del que habla Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, donde menciona a un hijo de perdición, a un hombre de anomia, de pecado, de sin ley, un hombre que está contra la ley de Dios. Y claramente es este mismo personaje, ¿eh? Así que la importancia que tiene si es la guerra que está profetizada entre Irán y la potencia occidental, cuyo cuerno notable
después de que caiga ese cuerno notable en un tiempo corto, que puede ser claramente el fin de la administración de Trump, porque si fuéramos a ponerlo en una analogía con lo que está sucediendo hoy en día, ese cuerno notable de esa bestia macho cabrío que viene del poniente, del occidente, sin pisar tierra, que desplegó toda su fuerza aérea y están cruzando el Atlántico y cruzando toda Europa y el Mediterráneo y llegando a través del Medio Oriente hasta Irán. eh, pues es Estados Unidos, ¿no? Y la cabeza de Estados Unidos es Donald Trump. ¿Es un cuerno notable Donald Trump? Bueno, júzguelo por usted mismo, ¿no? ¿Ah? Y de ese cuerno notable, cuando se acabe su administración, van a salir cuatro cuernos hacia los cuatro vientos de la tierra. Probablemente sea un régimen administrativo, como se repartieron después de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial a, a todo lo que era el Imperio Otomano y de la Segunda Guerra Mundial a Alemania, por ejemplo. Se la repartieron entre las potencias victoriosas y hicieron cada una su mandato. Y después una de esas potencias, de ellas va a surgir un cuerno pequeño que, según mi teoría, ya está ese cuerno, ya sabemos quién es ese cuerno. Y va a salir, se va a manifestar en ese tiempo y este cuerno es el anticristo. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la relevancia? Pues que lo único que estamos esperando para la venida de nuestro Mesías, Yeshua, es que se manifieste el hombre de pecado y que ocurran todas estas cosas. Que va a ser una temporada difícil, sí, pero vale la pena porque vamos a tener finalmente el reinado de Yeshua aquí sobre la tierra. Así que si estas cosas están pasando y van a pasar, bueno, si esta es la guerra que está profetizada en Daniel 8, donde Irán es uno de los protagonistas derrotado, pues aleluya, ¿eh? Muy bueno. Eh, Difícil, duras circunstancias muy duras. El pueblo iraní la está pasando muy mal. Como lo vimos en el reporte, ya son más de 40.000, no se sabe, no se tiene la cuenta ni siquiera de cuántas personas han perdido la vida en Irán. Es muy cruel lo que está haciendo el régimen iraní. A ellos no les interesa. Ellos dicen, así se pierda la mitad de la población, no importa, con tal que se mantenga el régimen para Alá, Dios y Mahoma su profeta y la ley de Sharia aquí en esta tierra. eh, Vamos a seguir adelante. Y bueno, esa es su ideología y claramente es una ideología perdedora y va a ser derrotada. Hasta aquí entonces vamos a analizar hoy estos aspectos de nuestros tiempos. Yo espero que en una próxima ocasión nos podamos volver a analizar para ustedes más cosas de las que están pasando, que son muchas a propósito. Muchas gracias por estar aquí y aguantar hasta este punto y que Jehová los bendiga, los guarde y haga brillar su rostro sobre cada uno de los que está escuchando esta, este, no sé ni cómo llamarlo, esto. Ok, un abrazo. Cuídense mucho. Chao.